Durante años fui emprendedor, me movía rápido, tomaba decisiones intuitivas, resolvía problemas, generaba ingresos. Tenía claro cómo vender, cómo escalar, cómo sobrevivir, pero había algo que no estaba viendo, algo que me costó entender, hasta que empecé a invertir. Mi foco era claro, vender, escalar, resolver. Cada peso que entraba lo reinvertía en el negocio. No había espacio para pensar en el largo plazo, y aunque el negocio crecía, yo seguía en modo operativo, siempre en movimiento. La lógica era simple, si algo funciona, lo repito, si algo falla, lo ajusto, pero todo giraba en torno a la actividad principal. No había margen para pensar en cómo proteger lo que ganaba, ni en cómo hacerlo crecer fuera del negocio. Y eso te lleva a una especie de trampa silenciosa. El negocio podía estar bien, pero yo dependía 100% de su funcionamiento. Si algo se frenaba, una demora de pagos, una crisis externa, una caída de demanda, todo se resentía. No tenía un colchón ni un sistema paralelo que me sostuviera. Estaba trabajando para el dinero, pero el dinero no estaba trabajando para mí. No era una cuestión de ingresos, sino de estructura. Podía facturar bien, pero no tenía activos. Podía tener liquidez, pero no tenía estabilidad. Y sobre todo, no tenía una estrategia financiera que me acompañe si el negocio se frenaba. La idea también era poder comenzar a destinar mi tiempo a otros proyectos. Ahí empezó el verdadero cambio, no fue solo técnico, sino mental. Empecé a hacerme preguntas que antes no estaban en mi radar. ¿Qué pasaría si empiezo a construir algo que trabaje por mí, incluso cuando yo no esté operando? Parte de eso lo conté en otros videos del canal. Una vez que tuve buenos clientes y una buena relación con proveedores, empecé a trabajar a consignación. Eso significa que pagaba a los proveedores una vez que entregaba el producto. En mi caso, productos tecnológicos, relacionados en su mayoría con informática. En muchos casos también trabajaba por pedido, sin stock propio. De esta forma, el capital que antes destinaba a stock lo empecé a destinar al mercado de capitales. Ahora sí, el dinero estaba trabajando para mí en todo momento. Mientras el negocio seguía funcionando, yo tenía una parte de mi capital invertido. Y eso me dio algo que como emprendedor muchas veces falta, estabilidad. Y fue en el momento justo, porque al tiempo, como efectivamente esperaba, mi actividad principal comenzó a frenar. Aproveché cuando el rubro estuvo en auge y luego pasé a otros negocios. Esto de las inversiones también me dio perspectiva, porque cuando empezás a invertir, comenzás a mirar todo de otra forma. Ya no pensás solo en tu negocio, sino en cómo se mueve la economía, cómo impactan las decisiones políticas, cómo se comportan los mercados, y eso te obliga a salir del modo operativo y entrar en modo estratégico. Además, te obliga a pensar en escenarios. ¿Qué pasa si el negocio baja? ¿Qué pasa si suben los costos? ¿Qué pasa si hay inflación? Y ahí es donde la inversión empieza a jugar un rol clave. No como un reemplazo del negocio, sino como un complemento, como una forma de blindarte, de equilibrar, de proyectar. No se trata solo de acumular dinero, sino de construir sistemas que funcionen aunque vos no estés presente. Sistemas que te den libertad, no solo ingresos. Comencé a leer, a capacitarme y mi primer paso fue simple, abrir una cuenta comitente. Les dejo en la descripción los links de apertura con 2 brokers con los que trabajo actualmente. Es gratis, lleva pocos minutos y es el primer paso para empezar a invertir. En su momento empecé con renta fija y variable. En renta fija, bonos corporativos. Podía invertir en instrumentos que me pagaban una renta en dólares. De a poco empecé a entender cómo funciona el sistema financiero y cómo usarlo a favor de tu actividad. En renta variable empecé con CDRs y acciones, empresas globales como Microsoft, Alphabet, Nvidia, desde Argentina con pesos. Eso me permitió diversificar, no solo estaba invirtiendo en acciones de empresas locales como Pampa, sino que estaba expuesto a economías más estables, más previsibles. También empecé a invertir en fondos comunes de inversión, son ideales para empezar sin tener que elegir activos uno por uno. Algo positivo de los fondos es que delegas la gestión, si estás empezando es una buena forma de aprender sin asumir tanto riesgo. Además, empecé a usar instrumentos que brindan liquidez y rendimiento, los cuales permiten tener el dinero trabajando hasta que lo necesitas, por ejemplo, para la actividad principal o para alguna otra inversión. No se trataba de especular, se trataba de optimizar, de que cada peso tenga un propósito, y de que ese propósito esté alineado con mi visión a largo plazo. Con el tiempo fui ajustando mi portafolio, aprendí a balancear riesgo y rendimiento, a entender que no todo lo que sube es bueno y no todo lo que baja es malo, y sobre todo aprendí a tener paciencia, ya que invertir no es una carrera, es un proceso. Invertir a largo plazo en empresas sólidas fue lo que más se alineó con mi perfil. También me equivoqué, invertí en activos que no entendía del todo. Eso me enseñó que invertir no es seguir a otros, es construir tu propio criterio. Probé con ETFs, con instrumentos más complejos, algunos funcionaron, otros no, pero cada paso me enseñó algo y cada error me obligó a revisar mi estrategia. Aprendí que invertir no es solo elegir instrumentos, es elegir cómo querés vivir, qué riesgos estás dispuesto a asumir, qué tiempo estás dispuesto a esperar y qué historia querés construir. Cada inversión es una decisión y cada decisión te aleja o te acerca a tu proyecto u objetivo. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay formas de pensar que te permiten construir con más claridad. Invertir me enseñó a mirar más allá del mes, más allá del trimestre, a pensar en ciclos, en horizontes, en escenarios y sobre todo me enseñó a separar lo urgente de lo importante, porque como emprendedor todo
todo parece urgente, pero como inversor aprendes a priorizar lo que realmente importa. Esto aplica hasta cuando invertís en un nuevo emprendimiento o negocio. Entendés que toda inversión o negocio conlleva un proceso, un tiempo. También aprendí a convivir con la incertidumbre. Entendí que el mercado no siempre responde como uno espera, pero que si tenés una estrategia clara puedes atravesar los ciclos sin perder el rumbo. Y aprendí a valorar el tiempo, porque cuando invertís, el tiempo se convierte en tu aliado. Cada día que pasa, si estás bien posicionado, juega a tu favor. Aprendí que no se trata de tener mucho dinero, sino de tener una lógica que te permita construir, una lógica que te dé libertad, que te dé opciones. Poder permitirnos elegir es fundamental. Si tenemos inversiones que nos den un cierto margen, podemos elegir con más tranquilidad. Si estás en ese punto, donde te preguntas si el dinero está trabajando para vos, como yo estuve en su momento, te invito a explorar no solo los instrumentos, sino tu forma de pensar, porque el cambio más importante no está en el mercado, está en uno. No importa si estás empezando o si ya tenés experiencia, lo importante es empezar a pensar como inversor, empezar a construir una estrategia y entender que cada paso que damos hoy puede cambiar nuestro futuro financiero. Ya he hablado de esto en otros videos, pero si invertimos a largo plazo, en algunos años podemos tener un patrimonio totalmente diferente al que tenemos hoy. Después comencé a capacitarme cada vez más y el resto ya es historia. Como muchos ya saben, ya he contado gran parte en otros videos del canal. ¿Cuál fue tu primer paso como inversor? Te leo en los comentarios. Me despido con esto por hoy. Espero haber aportado información de valor. Hasta el próximo video.